Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de la clase de lengua y literatura. Quien les habla es la profesora Paula Vega, quien nos ha estado acompañando durante todo este año escolar y en cada fase de aprendizaje. Esta es nuestra primera clase de esta cuarta y última fase de aprendizaje del año escolar 2020. Les doy la bienvenida a este nuevo proceso, esperando que cada uno de ustedes pueda seguirlo sin dificultad y tratar de desarrollar cada actividad de la mejor manera. Bien, niños y niñas, antes de comenzar esta primera clase de la fase de aprendizaje número 3 en nuestra asignatura, quiero mostrarles este cronograma que ordena las fechas de las clases que corresponden a esta fase y el periodo de evaluación y cierre. Como vemos acá, nuestra primera clase es hoy 2 de noviembre y en ella desarrollaremos contenidos y actividades y también el ticket número 1. Así sucesivamente, cada lunes nos encontraremos para ir avanzando en esta fase de aprendizaje, llegando a la clase número 5, en la que realizaremos un repaso de todo lo trabajado en las 4 clases anteriores y nos encontraremos con la evaluación. Esta evaluación, tal como fue en la fase número 3, será enviada a través de correo electrónico como formulario Google. Ella deberá de ser desarrollada en un periodo determinado para poder revisarla y evaluarla. Antes de comenzar la clase, les recuerdo que tienen que tener a mano siempre su texto escolar, su cuaderno de la asignatura y, muy importante, un diccionario. Bien, chicos y chicas, damos inicio entonces a nuestra clase número 1 de la fase de aprendizaje número 4. Hoy es lunes 2 de noviembre del 2020. Los objetivos de esta clase son 2. El primero es introducir el tema de la unidad y activar conocimientos previos requeridos para los aprendizajes. Y el segundo es comprender el fragmento de un cantar de gesta. Nuevamente, chicos, esta fase de aprendizaje coincide con nuestra cuarta y última unidad de la asignatura de lengua y literatura. Por lo tanto, veremos de ella los contenidos principales y más importantes que ustedes deben conocer y también recordaremos contenidos anteriores, aprendizajes anteriores de cursos anteriores que le ayudarán a comprender mejor esta unidad de aprendizaje. Bien, niños, iniciamos esta unidad de aprendizaje número 4, tal como lo hicimos con las unidades anteriores, con una gran pregunta que tiene que ver mucho con nuestra realidad y con la realidad de muchas personas en muchas épocas distintas. Esta pregunta la vamos a ir respondiendo durante todas las clases de esta fase de aprendizaje. Ya verán que tiene que ver con todo lo que conoceremos y trabajaremos durante esta unidad. Pues bien, observemos
las imágenes, niños, de la página 182 de su texto escolar. Allí nos encontramos con dos imágenes. Vemos un grupo de gente. Parecen que son liderados por alguien. Una niña sosteniendo una bandera. ¿Qué creen que sucede en este momento o en ese momento? ¿Qué creen que está sucediendo? ¿Qué estarán haciendo esas personas reunidas? ¿Qué estará haciendo esa niña ahí de pie con esa bandera? En la imagen donde vemos a este señor de raza negra, podemos ver que son líderes del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos, encabezados por Martin Luther King en la marcha desde Selma a Montgomery. Al lado vemos la imagen de una niña activista, una joven que sostiene una bandera. La imagen muestra esta bandera que dice un hombre, un voto. En la ciudad de Montgomery, a la espera de esta marcha que llegaría desde Selma. Para conocer un poquito más de estas dos imágenes y en qué contexto se enmarcan, leamos la información que está al pie de esta página. Marcha de Selma a Montgomery. El 7 de marzo de 1965, cientos de manifestantes convocados por el Movimiento de los Derechos Civiles de Estados Unidos iniciaron un camino de 87 kilómetros desde una pequeña ciudad de Alabama llamada Selma hasta la capital del estado. Demandaban el derecho de los afroamericanos a votar en iguales condiciones que los blancos, sin ser discriminados. Apenas saliendo de Selma, la marcha fue interrumpida por la policía y reprimida con gran violencia. Este día es reconocido en la historia y recordado como Domingo Sangriento. ¿Qué creen que puede haber sucedido? ¿Creen que lo que sucedió en este momento, en esa marcha, en ese momento, sucede hoy en la actualidad? ¿Somos reprimidos de alguna forma? ¿Todavía discriminamos? ¿Somos discriminados? A modo de información, chicos, y de profundización, la Ley de Derecho a Voto de 1965 en Estados Unidos tiene un carácter histórico en la legislación de ese país, ya que prohíbe explícitamente toda práctica discriminatoria en el derecho a voto de los afroamericanos. Hasta esa fecha, algunos estados exigían que estos hombres y mujeres fueran alfabetizados o que pagaran impuestos para acceder al derecho a sufragio, con lo que se limitaba la participación de las personas de raza negra. En nuestro país, el sufragio universal se logró en el año 1970, cuando se legitimó el derecho a voto de hombres y mujeres mayores de 18 años que supieran o no leer. Ya vemos
que hace un tiempo atrás no todos podíamos ejercer el derecho a voto. Y esto ha ido cambiando a través de los años. ¿Debido a qué? Debido a que hay personas, a que han habido grupos de personas que se han movido y han actuado frente a situaciones discriminatorias, frente a situaciones que no debieran haber existido por ningún motivo. Nos dirigimos a la siguiente página, página 183, y nos encontramos con alguna información que detalla lo que vamos a trabajar en esta unidad. Reflexionaremos sobre qué motiva a las personas a asumir desafíos y a enfrentar nuestros propios miedos. Leeremos epopeyas y discursos que expresan diversas luchas personales y sociales. Plantearemos algunas posturas propias y argumentos. Vemos en el lado derecho de esta página parte del sueño de Martin Luther King, este líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que fue Premio Nobel de la Paz en 1964. Escuchemos con atención. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de elevar nuestra nación de las arenas movedizas de la injusticia racial hacia la sólida roca de la hermandad. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo un sueño que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Este discurso fue pronunciado durante la marcha sobre Washington DC el 28 de agosto de 1963. Ahí vemos una imagen donde se muestra a los manifestantes al inicio de la marcha antes de ser interceptados por la policía. Pensemos, reflexionemos. ¿Qué sueños creen ustedes que impulsaban a estos manifestantes de Selma? ¿Qué soñaban ellos con cumplir? Ellos tenían un sueño. ¿Cuál era su sueño? ¿A qué crees que se refiere Martin Luther King con el oscuro y desolado valle de la segregación? Espero que tengan su diccionario a mano para que puedan buscar la palabra segregación si no la conocen.
¿Por qué quiere dejar este oscuro y desolado valle de la segregación atrás? ¿Qué acciones representan estas fotografías? ¿Qué están haciendo estas personas en pos de sus sueños, en pos de conseguir estos sueños? ¿Qué hacen? ¿Qué sueños te movilizan a ti? ¿Tienes sueños que te hagan actuar? ¿Que te muevan? ¿Qué estás haciendo tú para cumplirlos? En nuestra realidad actual vemos desde el año pasado, octubre 18, que hay muchos sueños que el pueblo quiere cumplir. ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó en Chile para poder cumplir esos sueños? ¿Qué movió a los chilenos desde esa fecha? ¿Qué sucedía acá en nuestro país? Que cada uno de los manifestantes, de las personas que han manifestado su descontento, han salido a la calle. ¿Qué pasaba? ¿Qué sentían? ¿Qué sucedía o qué sucede en nuestro país? Que la gente se está manifestando. Vemos que la realidad actual de nuestro país tiene mucho que ver o coincide mucho con lo que pasa y con lo que trabajaremos en esta unidad. ¿Qué nos mueve a actuar? Iniciamos la lectura de hoy en este punto de partida con una frase que dice así: el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo conquista. Nelson Mandela. ¿Ha sentido usted alguna vez miedo? ¿Qué significará conquistar el miedo? ¿En qué situaciones han debido ser valientes? Hoy leeremos por completo un fragmento de un antiguo cantar de gesta, el Cantar del Mío Cid. Es una obra anónima escrita alrededor del año 1200, que narra las hazañas heroicas de un personaje histórico que sirvió al rey Alfonso VI en el siglo X, durante el proceso de expansión territorial. Aunque en la obra se muestra un contexto y personajes reales, existe información imprecisa que sí se valida en la literatura, pero que no cuenta con respaldo histórico. Por ejemplo, es correcto que el Mío Cid tuviese 2 hijas, pero no se llamaban Elvira ni Sol. Así también se tienen dudas respecto si los jóvenes que las desposan fuesen de la familia de los Carrión, pues no existieron realmente infantes nombrados de esa manera. Para conocer un poquito más sobre este tipo de texto, deben tener claro que los cantares de gesta son obras propias de la Edad Media, siglo, como lo dijimos, V al XV después de Cristo, que narran en verso aventuras de héroes que representan los valores de un pueblo. Este trata sobre el caballero español Rodrigo Díaz Vivar, Mío Cid, también llamado el Campeador, quien participó en la reconquista del sur de España, dominado en aquella época por los moros, que eran árabes del norte de África. Vamos a leer este texto poniendo real atención a las palabras de vocabulario que iré sustituyendo por algunos sinónimos o significados. También me detendré en las preguntas que se presentan durante la lectura, las que usted deberá responder en su cuaderno.
Por lo tanto, le invito a poner la fecha, el objetivo, si ya no lo puso, todavía no lo pone, y a poner como título Poema de Mio Cid. Comenzamos esta lectura concentrándonos para poder escuchar y comprender de la mejor forma. El Cid es desterrado debido a que algunos enemigos logran dejarlo mal con el rey. A pesar de ello, el Cid sale con sus tropas a conquistar tierras para la corona. Tras la recuperación de Valencia, el rey lo perdona y le permite residir en esa ciudad con su familia. La fama y la fortuna del Cid despiertan el interés de los infantes de Carrión, quienes le piden matrimonio a sus hijas. El tercer cantar comienza cuando los jóvenes ya se han casado y residen en el castillo del Mio Cid. Estaba el Cid con los suyos en Valencia la Mayor, y con él ambos de sus yernos, los infantes de Carrión. Acostado en un escaño, dormía el campeador. Ahora veréis qué sorpresa mala les aconteció. De su jaula se ha escapado y andaba suelto el león. Al saberlo por la corte un gran espanto cundió. Embrazaban sus mantos las gentes del campeador y rodean el escaño protegiendo a su señor. Pero Fernando González, el infante Carrión, no encuentra dónde meterse, todo cerrado lo halló. Metióse bajo el escaño, tan grande era su terror. El otro Diego González por la puerta se escapó. Gritando con grandes voces, no volveré a ver Carrión, detrás de una gruesa viga metióse con gran vapor. Y de allí, túnica y manto todos sucios los sacó. Estando en esto despierta el que en buena hora nació, y ve cercado el escaño suyo por tanto varón. ¿Qué es esto? Decid, tropa ejército, ¿qué hacéis aquí alrededor? Un gran susto nos ha dado, señor honrado león. Se incorpora Mio Cid y presto se levantó, y sin quitarse ni el manto se dirige hacia el león. Baja ante el Cid la cabeza, la fiera cuando lo ve mucho se atemorizó. Baja al Cid la cabeza, por tierra la cara hincó. El campeador entonces por el cuello le cogió, como quien lleva un caballo, en la jaula lo metió. Primera pregunta a desarrollar en el cuaderno. Escribimos la pregunta que dice de la siguiente forma: ¿cómo reaccionan los infantes ante este león? ¿Y cómo reaccionó el Cid ante este animal? ¿Qué hacen estos infantes apenas se enteran que el león se ha soltado de su jaula? ¿Lo enfrentan o se esconden, chicos? ¿Qué hacen? ¿Qué acciones realizan estos infantes? Fernando, Diego. ¿Qué hace el Cid en cambio? ¿Se escapa del león o lo enfrenta? Respondemos entonces esta pregunta, cuyas respuestas están explícitas en la lectura que acabamos de hacer. Continuamos. Maravilláronse todos de aquel caso del león, y el grupo de caballeros a la corte se volvió.
Mi Cid por sus 2 yernos pregunta y no los halló. Aunque los está llamando, no responde ni una voz. Cuando al fin los encontraron, el rostro traen sin color. Tanta broma y tanta risa nunca en la corte se vio. Tuvo que imponer silencio mi Cid campeador. Avergonzados estaban los infantes de Carrión. Gran pesadumbre y desconsuelo tenían de aquello que les pasó. Así estaban los infantes dolidos de gran pesar, cuando fuerzas de Marruecos Valencia quieren cercar. Allí en el campo de Cuarto van los moros a acampar. 50.000 tiendas grandes allí plantadas están. Mandábalos el rey Bucar, de quien habréis oído hablar. Al Cid y a todos los suyos gran contento les entró. Van a tener más ganancias y dan las gracias a Dios. Pero mucho lo sintieron los infantes de Carrión, y al ver tanta tienda mora muy poco gusto les dio. Entonces los 2 hermanos se apartaron a un rincón. Calculamos la ganancia, pero los peligros no. Ahora aquí, en esta batalla, tendremos que entrar los 2. Me parece que ya nunca volveremos a Carrión. Y que enviudarán las hijas de mi Cid campeador. Aunque hablaban en secreto, les oye Muño Gustios. Y fue enseguida a contarlo a Rodrigo, su señor. Ahí tenéis a vuestros yernos, de tan valiente que son. Al ir a entrar en batalla, echan de menos Carrión. Idlos vos a consolar por amor del Creador, que no entren en la batalla y se estén en paz los 2. Con vos nos basta a nosotros y ya nos valdrá el Señor. Nos encontramos allí con la pregunta número 2. ¿Qué propone Muño Gustios? ¿Qué propone que haga Rodrigo el campeador ante sus yernos? ¿Qué propone que haga? ¿Y por qué? ¿Qué sucede con estos 2 hombres, esposos de estas hijas de mi Cid? ¿Son valientes? ¿Son cobardes? Muño Gustios propone algo para ellos. ¿Qué es lo que propone? Recuerden que él los oye decir que envidiarían las hijas del mío Cid. Y que al parecer pensaban que nunca volverían a Carrión. Que habían calculado las ganancias, pero los peligros no. ¿Cómo actúan estos 2 hombres yernos de mi Cid? ¿Qué propones entonces para él, Muño Gustios? Esta segunda pregunta, con su respuesta, debe desarrollarla en su cuaderno. Continuamos la lectura hasta terminar. Mi Cid, el de Vivar, muy sonriente salió. Dios os guarde, yernos míos, los infantes de Carrión. Mis hijas en vuestros brazos están más blancas que el sol.
Yo suspiro por batallas y vosotros por Carrión. Quedaos aquí en Valencia, holgad a vuestro sabor, que de luchar con los moros ya entiendo bastante yo. Ya derrotarlos me atrevo con merced del Creador. Acabamos de leer un fragmento de este poema del mío Cid. Vemos que está escrito en verso, ¿cierto? Que tiene rima. Vemos también el uso del lenguaje figurado. Recuerden que el lenguaje figurado me refiero al lenguaje poético, al uso de figuras literarias para poder realzar las emociones, para poder interpretar, dar un significado connotativo a algunas frases. Vemos ahí la imagen y nos hacemos la pregunta solamente: ¿qué podría estar diciendo el Cid en esta imagen? ¿Qué creen que pudiera estar diciendo el Cid en esa imagen? ¿Se atreven en el mismo libro a realizar un globo? Un globo, recuerden, que son los que se utilizan en los cómics. Dentro de una viñeta hay un globo donde siempre va un texto. ¿Se atreven a hacerlo acá en el libro? Si alguno de ustedes se atreve, envíenme una imagen para saber qué es lo que pensaba, qué estaba diciendo allí. Bien, niños. Y después de leer este fragmento y responder estas dos preguntas de comprensión durante la lectura en su cuaderno, que por lo demás estaban bastante fácil de poder responder, ya que eran preguntas explícitas, o sea, me refiero a que las respuestas estaban en el texto. Nos dirigimos a la página 187 y nos encontramos ahí con actividades de comprensión. Acá vamos a realizar el ticket de salida de esta clase y van a responder solamente 3 preguntas. Como pueden observar, son las preguntas 1, 5 y 6. La primera pregunta dice así: ¿qué acontecimientos narra el fragmento? ¿Ya? Usted debe relatarlo de alguna de las 3 formas que aparecen acá, como una noticia, como si usted contara a alguien una anécdota a alguien, o como si usted lo estuviera viendo, ya crear una imagen con un momento relevante de esta historia. Puede hacerlo de las 3 formas, ¿ya? Elige una y la realiza. Entonces, me cuenta a través de ello qué acontecimientos suceden en este pequeño fragmento que acabamos de leer. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? La pregunta 5 que deben responder dice: al final del fragmento, el Cid dice a los infantes, que son sus yernos: yo suspiro por batallas y vosotros por Carrión. ¿Por qué ellos suspiraban por Carrión? ¿Qué había en Carrión? ¿A qué se refiere? Explíquelo usted con sus palabras. ¿Por qué hay una diferencia ahí entre lo que anhelaba el Cid y lo que querían los infantes?
La letra B dice, ¿qué simbolizan las batallas y qué simboliza Carrión? Ya vemos que las batallas simbolizan algo para el mío Cid y Carrión también simboliza algo, pero para los tiernos y también, de hecho, para el propio mío Cid. Letra C. ¿Qué creen que motiva al Cid a enfrentar las batallas? ¿Por qué? ¿Qué lo motiva a él? ¿Qué lo mueve a actuar, como dice la pregunta de la unidad? Y tenemos la última actividad, la número 6, que deben desarrollar también en su cuaderno como ticket de salida. Reflexiona, dice, en tu experiencia, considerando que usted sabe lo que es Carrión para estos infantes, ¿cuál es tu propio Carrión? ¿Cómo es? ¿Qué encuentras allí? Letra B. ¿Qué te haría atreverte a salir de Carrión? ¿Y por qué? ¿Qué era Carrión para estos hombres y qué es Carrión para usted? Aclarar, niños y niñas, que cada pregunta que ustedes deban desarrollar y que se indique que debe trabajar con alguien, obviamente la debemos modificar y trabajarla en forma individual. Tener claro que en la pregunta 5 debo responder considerando que estoy trabajando en forma individual las 3 preguntas A, B, C. En la pregunta 6 también debo trabajar, bueno, ahí dice que es una reflexión individual, las preguntas A y B. Recordemos para finalizar lo que aprendiste en las unidades anteriores. Recuerden, chicos, que en unidades anteriores vimos lenguaje poético, vimos algunas figuras literarias que también podemos encontrar en estos cantares de gesta, ¿ya? En séptimo básico ustedes tienen que haber visto también los romances, que son poemas narrativos que se desarrollan especialmente en la Edad Media, así que debieran ustedes poder tener previo conocimiento de este tipo de texto y sus características. Como dato importante para tener en cuenta al momento de responder y también de comprender este texto, en estos hechos que se narran en este fragmento, el concepto de batalla se refiere al enfrentamiento bélico de guerra entre dos fuerzas opuestas. No obstante, en sentido figurado, se puede entender como el gran desafío o el enfrentamiento a los miedos, ¿ya? Así esta palabra se puede emplear para dar a entender que la acción provoca cierto cansancio o exige disponer de gran energía. Por lo tanto, todos tenemos alguna batalla en nuestra vida. Termino con estas 2 preguntas de reflexión. ¿Qué batallas personales usted ha debido enfrentar? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué batalla le ha tocado vivir en este tiempo de pandemia? ¿O durante toda su vida? ¿Y cómo puede ayudarle este tipo de textos o la literatura en general a enfrentar esas batallas? ¿Podemos sacar algo de la literatura para poder aplicar en nuestra vida diaria?
Con estas dos preguntas de reflexión, les invito a pensar y a finalizar esta clase primera de la cuarta fase de aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. Bien, niños, y después de tener clara la actividad que es el ticket de salida de esta clase número 1 de la fase de aprendizaje 4, sinteticemos la clase para recordar lo que hicimos y lo que aprendimos el día de hoy. En primer lugar, vimos un cronograma de esta fase de aprendizaje número 4. En él se indicaban las fechas y las actividades a realizar en cada clase. Recordar que como la fase de aprendizaje anterior, esta también será evaluada con una prueba final que será enviada a sus correos a través de formularios Google. Luego, vimos y conocimos el objetivo de la clase. Objetivo que tiene que ver con la unidad, una nueva unidad que estamos trabajando durante esta fase de aprendizaje número 4 y coincide también con esta nueva fase. Luego, conocimos algunas características del texto que leímos, del Cantar de Gesta, y leímos un fragmento de este texto para dar paso a responder dos preguntas que estaban durante el texto y luego conocer la actividad a realizar. Fue nuestra última parte de la clase. Explicar el ticket de salida que tiene que ver solo con con 3 respuestas después de leer el texto. Bien, niños, y como siempre les comento y les recuerdo que siempre pueden contactarme para realizar sus consultas o resolver sus dudas a mi correo pvega@cmsh.maristas.cl o a través de la aplicación Comunicap. Usted recuerde que debe suscribirse al canal de YouTube del colegio y ahí puede ver, escuchar la clase las veces que sea necesario. Recuerde que la actividad del ticket de salida que debe realizar, desarrollarlo en su cuaderno, debe fotografiarlo y enviarlo a mi correo pvega@cmsh.maristas.cl, ojalá preocupándose de que la fotografía sea de buena calidad para que pueda yo revisar la actividad y retroalimentarle. Recuerde que con este ticket de salida yo evaluaré el proceso de desempeño, su responsabilidad y también el logro de los objetivos de la asignatura. Por lo tanto, es muy importante que sea claro en lo que envía, que indique su nombre, su apellido y curso al que usted pertenece, además de la clase a la que corresponde la actividad enviada. Bueno, niños y niñas, hasta acá llega nuestra primera clase de la fase de aprendizaje número 4. Les recuerdo, por favor, ir enviando los tickets de salida de cada clase. Si usted está atrasado en clases anteriores, de fases anteriores, vaya trabajando en paralelo con esta fase para que no se atrase y yo poder ir revisando su situación académica y también su evaluación. Les envío un abrazo y espero sus trabajos durante la semana para reencontrarnos nuevamente en la clase número 2.
Un abrazo y nos escuchamos pronto.